Hola, el tema que vamos a ver hoy es función lineal. Lo primero que tenemos que saber es qué es una ecuación. Acá tenemos la definición. Dice, una ecuación es una proporción que indica que dos expresiones son iguales. Las dos expresiones que forman una ecuación se denominan lados y están separados por un igual. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Por ejemplo, 2x más 1 es igual a 6. Como dicen, acá tenemos un lado, dos lados y que están separados por un signo igual. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Hay que despejar nuestra incógnita, que es la x. ¿Qué hacemos primero? Tenemos que dividir en términos. Acá tenemos dos términos. Y lo primero que tenemos que hacer es despejar el término que está separado de la x. Por ejemplo, el 1. Y quedaría 2x igual 6, como el 1 está sumando, pasa restando. 2x es igual a 5, y lo terminamos acá. Pasaría el 2, como está multiplicando, pasaría dividiendo, y quedaría 5 medios. Esta es nuestro resultado de la ecuación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros reemplazamos este 5 medios en nuestra ecuación principal, nos debería dar 6, digamos. Bueno, ahora vamos a pasar a función lineal. La definición de función lineal es una ecuación lineal en la variable x, es una ecuación que puede escribirse de la forma ax más b igual a 0, donde a y b, estos dos, son constantes y a tiene que ser distinto de 0. ¿Qué podemos sacar de esto? Acá vamos a tener que a, que va a ser el numerito que siempre acompaña a la x, si es positivo, nuestra función va a ser creciente. Puede ser así, un ejemplo. Si el a es negativo, nuestra función va a ser decreciente. Eso nos va a indicar a siempre. Y b va a ser la ordenada al origen, que va a ser el numerito que esté separado de la x siempre. ¿Qué es la ordenada al origen? Es el valor de la función cuando x vale 0, o sea, cuando choca al eje vertical. Eso va a ser el valor de b. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio de cómo sacar la ecuación lineal a través de dos puntos. Acá nos dice, calcular la pendiente, m es la pendiente de la recta que pasa por los puntos 3, 1 y 5, 7. Recuerden siempre que el primer número se refiere en el eje X, el segundo número se refiere eje Y. Entonces, 3, 1, hacemos 1, 2, 3 y 1 para arriba, este va a ser el puntito, 3, 1. Y el 5, 5 para acá y 7 para arriba, va a ser este punto 5, 7. Trazamos la recta, esta va a ser nuestra función y lo que nos pide es que calculemos la ecuación de esta función. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer primero es sacar la pendiente. ¿Cómo sacamos la pendiente? Tiene una fórmula que es la pendiente es igual a delta y sobre delta x. ¿Qué significa delta? Significa diferencia. Entonces tenemos que la pendiente es igual a la diferencia de las y, o sea, si vemos acá, una y vale 7, una y vale 1. Entonces tenemos que hacer siempre el mayor primero, 7 menos 1, va a ser delta y. Y en x, si tomamos primero el 7, tomamos primero la x del 7, va a ser 5. 5 menos, y el otro es 3. 3 acá. Lo hacemos acá. M es igual a 6, queda el numerador. Y el denominador 5 menos 3, 2. M es igual a 3. Acá lo primero que sacamos, ya sacamos la pendiente de la función. O sea, ya tenemos un dato de los dos que necesitamos. Bueno, ahora lo que nos falta para obtener nuestra ecuación es calcular la b, que es la ordenada al origen. ¿Qué podemos hacer? Sencillo. Reemplazamos por cualquiera de estos dos puntos acá el x y el y. Y nos va a quedar la b como una incógnita donde tenemos que despejarla y sacar el resultado. Agarramos, por ejemplo, esta.
y reemplazamos 3, que es la pendiente, por x lo reemplazamos por 3, más b, que es la ordenada de origen, igual, y al y lo reemplazamos por la y de ese punto, a 1. 3 por 3, 9, más b es igual a 1, y este 9 pasa restando. Y nos queda 1 menos 9, nos quedaría menos 8. Ahí, menos 8. Que si vamos al caso, bueno, acá fue una gráfica así nomás, pero quedaría, este puntito sería menos 8. Y acá, una vez que tenemos este resultado, lo que tenemos que hacer es escribir la función principal, pero reemplazando la m y la b que nos dio. Entonces nos quedaría que m es 3x más, menos 8 es igual a y. Y esta sería nuestra resolución del problema y la ecuación final que nos pide del ejercicio. Bueno, ahora vamos a seguir con funciones cuadráticas. Funciones cuadráticas son las que tienen la forma ax elevado a la 2 más bx más c igual a y. Se dice que son funciones cuadráticas porque están elevadas o la x de mayor grado está elevado al grado 2. Entonces por eso se la pasa a considerar como función cuadrática. Donde tenemos que x e y son variables. Y a, b y c son constantes. ¿Qué quiere decir que a, b, c sean valores constantes? Que los valores van a ser fijos de lo que les diga la función. O sea, siempre va a ser el mismo valor cuando vos tengas la gráfica, digamos, no se va a poder modificar el valor si vos ya tenés la gráfica, digamos. Sin embargo, x e y son variables porque van a variar en este gráfico. Entonces, vas a tener unos valores de x, digamos, en esta función. Suponete que este sea el 2 y este sea el 4 en el y. Variaría el número de x y de y dependiendo del gráfico, digamos. Por eso se dice que estos son variables. Después tenemos también que el valor de... En esta función, dependiendo de si el signo de a, porque a puede ser tanto positivo como negativo, va a variar la forma que va a tener, no la forma que va a tener el gráfico, sino hacia dónde va a ir mirando el gráfico, digamos, de un lado hacia el otro. Entonces, si a es positiva, va a tener esta forma, y si a es negativa, va a tener esta forma. Es un dato, digamos, que pueden tener en cuenta a la hora de si tienen que graficar un gráfico, pero para saber si lo están haciendo bien o mal, digamos, miran el signo de la gráfica, y si ustedes a lo mejor lo están graficando, la A es positiva y ustedes la estaban haciendo así, bueno, van a saber que lo estaban haciendo mal, digamos. Después, más que nada, vamos a trabajar con, por lo menos en esta parte, vamos a trabajar con las A que son negativas. Porque vamos a aprender cómo sacar este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. Estos dos puntos se los conocen como los puntos donde y va a pasar a valer 0 y x, bueno, va a tener dos valores, digamos. Entonces van a ser los puntos donde la gráfica corta en el eje de las x. Y este se lo conoce como el vértice. También vamos a aprender a sacar este punto, pero primero arrancamos con estos dos. Bueno, la forma para sacar esas dos x que el gráfico corta en el eje de las x
es con la fórmula de la resolvente, que es esta que escribí acá. Entonces, con un ejemplo, que es el que tenemos acá, vamos a pasar a explicar cómo se resolvería, cómo se sacarían esas x, digamos, con esta fórmula. Entonces, tenemos que esta función que depende de la variable x es esta, que es parecida a la que está acá. Acá a sería menos 1, b sería 4 y c sería menos 3. Entonces, yo había dicho que, o no me acuerdo si lo dije, cualquier cosa lo digo acá, para hacer la resolvente tenés que igualar esta fórmula a 0, porque había dicho que en este gráfico, en este que era acá, digamos, acá x tiene un cierto valor, pero en el eje de las y sabemos que con seguridad va a ser igual a 0. Entonces, esta y que está acá, o esto que tenemos acá, lo vamos a igualar a 0 para poder pasar a hacer la resolvente. Entonces, igualamos esto a 0 y hacemos 0 igual a menos x al cuadrado más 4x menos 3. Y ahí pasamos a hacer la resolvente, decimos que menos b, si b es 4, entonces menos b es menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, si b es 4 es 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 3. Todo esto sobre 2 por a, que a es menos 1. Entonces, pasamos a resolver de a poco. Ponemos de vuelta el menos 4 más menos. Y tenemos raíz de 4 por 4, o sea 4 elevado a la 2 es 16. Menos, por ahora dejamos el signo porque primero vamos a analizarlo. Menos por menos es más. Y más por menos es menos. Entonces el signo que va a estar acá es el menos. 4 por 1, 4. 4 por 3, 16. Entonces, no es 16, es 12. Bueno, corrijo, es 12. Todo esto sobre, esto tiene un más. Entonces, más por menos es menos. 2 por 1, 2. Paso a resolverlo acá arriba. 16 menos 12 es 4. Entonces tenemos menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 sobre menos 2. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tenemos, lo sigo acá abajo, menos 4 más menos 2 sobre menos 2. Y ahora, como acá tenemos un más menos, vamos a tener dos resultados para hacer. Uno que sea con menos 4 solamente el más, y otro con el menos. Entonces menos 4 menos 2 sobre menos 2. Menos 4 más 2 sería menos 2. Menos 2 dividido menos 2 es 1. Menos 4 menos 2 es menos 6. Menos 6 dividido menos 2 es 3. Ambos números son positivos porque si el que está dividiendo acá es negativo y este también, el resultado pasaría a ser positivo. Si este fuera positivo, el resultado pasaría a ser negativo. Como acá los números son negativos, el resultado va a ser positivo. Acá lo mismo, los dos son negativos, el resultado pasa a ser positivo. Entonces, tenemos que los resultados de, en este gráfico que había hecho yo acá, cuando i es igual a 0, el resultado de este es 1 y el resultado de este es 3. Bueno, ahora ya sacado esos dos datos de la x y de la y, de las dos x, perdón, pasamos a sacar los datos de los vértices. El primero que sacaríamos es el de x vértice porque tiene esta fórmula
que es menos b sobre 2 por a. Y vamos a ver que para sacar i vértice, porque o sea, cuando nosotros teníamos este gráfico, este dijimos que era el vértice, y el dato que sacaríamos sería este número de acá, este de acá. Después, para sacar el de i vértice, vamos a tener que reemplazar el número que nos dé acá en la función reemplazando x por ese número, digamos. Entonces, ahí sacaríamos este número que está acá, que sería i vértice. Entonces, reemplazando los números sería menos b, b es 4, entonces menos b va a ser menos 4 sobre 2 por a. A es menos 1. Entonces, este tiene un más por menos es menos 2, 2 por 1, 2, sobre menos 4. Entonces, negativo por negativo es positivo, entonces el resultado va a ser positivo. 4 dividido 2 es 2. Entonces tenemos que x vértice es igual a 2. Ahora, como dije, para sacar i vértice lo que vamos a hacer es, en esta función de x, en vez de una x va a haber un 2. Entonces todas las x lo reemplazamos por 2. Entonces sería menos x, que x dijimos que es 2, elevado a la 2, más 4 por 2, menos 3. Esto sería i vértice. Entonces, 2 elevado a la 2 es 4. 4 por negativo es menos 4. Más 4 por 2, 8. Menos 3. Menos 4 más 8 es 4 positivo. Menos 3 es 1. Entonces tenemos que i vértice es igual a 1. Entonces ya ahí sacamos los dos resultados de la vértice. Bueno, ahora lo último que nos quedaría sería trasladar todos los datos que sacamos a un gráfico para poder más o menos ver cómo sería el gráfico. Entonces dijimos que x1 y x2 eran los valores donde y era igual a 0 y el gráfico cortaba el eje de las x en esos puntos. Entonces se graficarían en la recta de las x. Entonces tenemos que x1 es 1 y x2 es 3. Y ahora, el último que nos quedaría por graficar o por marcar en el gráfico serían los vértices. Tenemos que x vértices es 2, entonces nos vamos al eje de las x y tenemos que el 2 está acá. Entonces marcamos una línea de puntos y que y vértice es menos 1, es 1, perdón. Entonces buscamos en el eje de las y el 1 y marcamos también una línea de puntos. Donde se choquen estos dos puntos, ahí va a ser el punto donde está nuestro vértice. Como les había explicado, si A es negativo, va a tener esta forma, que podemos verificar que va a tener esta fórmula porque acá está el vértice, o sea, el punto donde va a ser un máximo o un mínimo. Entonces, si tiene esta forma y los gráficos siguen para estos lados, entonces va a tener esta forma. Entonces vemos que estarían bien los puntos que sacamos. Y lo que nos queda por hacer es simplemente unir estos puntos para formar el gráfico. Esto obviamente sigue para acá abajo, pero yo les muestro por lo menos en los números del gráfico, les muestro la parte positiva. Y así es como se graficaría una función cuadrática.